Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, derrotada, sin fuerza, sin deseos de amar, solo llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Oh, oh. Y anhelé el perdón, agua fresca que pueda calmar mi dolor, pero no encontré ni siquiera una voz consolando mi sed. Compañeros de ruta escondiéndose, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Me escuchó, me sanó, sus heridas sanaron heridas de mi corazón. Salva soy, por su gracia y amor ahora limpia estoy. Mi dolor es historia, Él me redimió. Acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Llegando al último tema de este ciclo, cómo vencer el pecado. El tema número 10, y hoy llegamos, así como el tema número 1 fue cómo se origina el pecado, el tema de hoy es cómo se exterminará el pecado. Y hemos visto cómo la mano de Dios nos ha conducido a lo largo de esta
de esta semana, dándonos claves muy importantes para poder vencer el pecado. Quizás hay una clave que no toqué aquí, la tocamos fuera de cámaras con el grupo que estaba aquí, pero hablamos acerca del bautismo. El bautismo es muy importante. Es la ceremonia mediante la cual nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor en la vida, y entonces tomamos la decisión de cambiar de vida, morir al pecado y resucitar mediante las aguas del bautismo a una nueva vida en Cristo Jesús, a una nueva experiencia. Y vuelvo y digo, aunque no está entre las que hemos citado, es una de las claves que allí encontramos. Y esperamos que el Señor pueda seguir ayudándonos a tener claro estas claves. Yo acostumbro a hacer el resumen simplemente por asuntos didácticos. Voy a hacerlo rápidamente la última vez, ya estamos en el último tema, de cuáles son esas claves. Así que atentos, ¿está bien? Las claves para vencer el pecado dadas durante esta semana. Número 1, conoce lo que es pecado. Pecado no es únicamente infringir la ley. Aquellos que creen que pecado es solo infringir la ley, ya están en problemas. Infringir los 10 mandamientos, claro que es pecado, pero hay muchas otras cosas en la Biblia que son pecado. Así que resumimos nosotros que pecado es ir o violar o ir en contra de la voluntad revelada de Dios. Cualquier cosa que Dios ha revelado, que Dios quiere, nos dice que hagamos o nos dice que no hagamos, esa es la voluntad divina. Cuando tú actúas contra la voluntad divina, cometes pecado. Así que esa primera clave nos ayudó a aclarar el concepto de pecado a la luz de la Escritura. Número 2, identifica al originador del pecado. Un ángel querubín grande protector, ahí nace en él el pecado, es un misterio, se llama el misterio de la iniquidad. Y entonces el primer pecado que hay sobre el universo es el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados, y ese pecado es el que finalmente llevará a Satanás y a todos los que lo sigan a la destrucción. Luego, número 3, la tercera clave, decide en qué bando estar. Ese querubín se rebeló contra el gobierno divino y él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. De cada 3 ángeles, 1 decidió aceptar las insinuaciones y el plan de Luzbel, de Satanás, de ese querubín, de Lucifer, y entonces se fueron con él. Ellos fueron expulsados del cielo, perdieron, pero hubo un grupo victorioso. Los que pelearon contra ellos en esa gran batalla fue Miguel y sus ángeles. Afortunadamente, de cada 3 ángeles del cielo, 12 quedaron con Miguel. Miguel era el nombre que recibía Cristo antes de venir a la tierra y de hacerse hombre. Así que allí tenemos que tú debes decidir en cuál de los 2 bandos estar. Yo he decidido estar del lado de Miguel, del lado de Jesús y sus ángeles, y ahí es donde tú y yo debemos estar también. Gloria a Dios que los buenos somos la mayoría. Número 4. Obedece solamente a Dios, desecha otras opiniones. Adán y Eva, aunque habían escuchado la orden de Dios, que solo comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, escucharon otras opiniones en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú escuchas otras opiniones, tu vida eterna está en peligro. Y efectivamente cayeron en pecado. Desecha esas otras opiniones cuando está claramente revelado en la palabra del Señor. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay muchas denominaciones cristianas, muchas iglesias que promueven ideas que no están en la Biblia. Desecha esas opiniones. Créele a Dios y a su palabra. Número 5, no confíes en tus sentidos. Adán y Eva fueron engañados por los sentidos. Eva escuchó a la serpiente, luego vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos y bueno para comer, para obtener sabiduría. Luego fue y tomó el fruto, luego comió el fruto. Así que sus sentidos hicieron que ella fuera engañada. No confíes, los sentidos son fácilmente engañables o fácilmente seducidos. Los sentidos nos producen placer momentáneo, pero Dios no quiere darnos placer momentáneo, Dios quiere darnos felicidad duradera. Mientras que los sentidos apelan a un asunto del momento y circunstancial, la fe y la felicidad que Dios nos da está fundamentada sobre un asentimiento mental, lo que el Señor quiere colocar en nuestra mente para siempre, por medio de su Espíritu, por supuesto. La siguiente clave es
Confiesa tu pecado, no lo justifiques. Adán y Eva justificaron su pecado, le echaron la culpa a Dios. Adán le dijo al Señor: Señor, esa mujer que me diste, tú eres el culpable de que yo haya caído. Y Eva dijo: no, esa serpiente que tú creaste. Así que en lugar de reconocer su falta, justificaron su pecado. El pecado no se justifica, no tiene justificación. El pecado se admite y punto, se acabó. Siguiente clave. Clave número 7, conoce las terribles consecuencias del pecado. Aquellos que conocen las consecuencias del pecado, la más grande de ellas, la muerte eterna, entonces se previenen para no caer en pecado. Así como lo hemos dicho durante la semana, quien sabe que pasarse una luz en rojo o tiene como consecuencia una multa, es una infracción, de la misma manera nosotros, sabiendo las consecuencias del pecado, debemos evitar que esas consecuencias se den. Número 8, huye del lugar donde está la tentación y el acoso. Si tú estás en un lugar donde hay pecado, tienes que huir de ahí. Miren que Jesús nunca buscó la tentación lo buscó a Él. Tú no puedes ponerte en el terreno donde está el pecado, no puedes ponerte en el terreno de la tentación. Y más si es una tentación de carácter sexual, haz como José. Corre, huye. Para eso Dios te dio piernas. Sal de ahí. Huir es diferente a alejarse. Quien huye no voltea a mirar atrás el pecado. No es simplemente el alejarse, porque podría seguirlo viendo. Así que está claro el punto. Número 9. Así como Daniel decidió no contaminarse con lo pecaminoso, la clave número 9 es: decide no contaminarte con lo pecaminoso. Daniel decidió. No hay nada más poderoso sobre el planeta Tierra que la decisión de un hombre, y ahora potenciada por el poder de Dios, ayudada por Dios. Por eso el Señor dice con claridad en su palabra que está dispuesto a ayudar a todo aquel que sea fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Toma tu decisión y confía que Dios te va a ayudar. Así que decide en no contaminarte con lo pecaminoso. Número 10, busca amigos fieles a Dios. Rodéate de la gente más espiritual de la iglesia. Esa gente te va a ayudar, van a ser tus tutores, tus consejeros. Quiero decirles que aunque yo durante muchos años no conocí al pastor Esteban Bor, él fue mi profesor durante muchos años, sin conocerlo. En ese tiempo él producía series de cassettes. Y yo recuerdo que le compré todos los cassettes, 200 y tantos que vendía él en ese entonces. Y aprendí mucho de Biblia y de profecía gracias a mi maestro, que lo tengo aquí. De paso, el maestro que más ha influenciado mi vida es el pastor Esteban Bor. No lo sabía, la primera vez que se lo estoy diciendo. Y lo hizo sin que siquiera yo pudiese conocerlo, solo a través de los audios que podía hacerlo. Por eso la fe se desarrolla por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que escuchar es lo que hace que nuestra fe se desarrolla. Por eso cuán importante es que nosotros tomemos esta decisión y busquemos amigos que nos ayuden a crecer. Gente excelente se mezcla con gente excelente. ¿Quedó claro el punto? La siguiente clave: busca, estudia la palabra para defenderte, la palabra de Dios. Jesucristo fue atacado por Satanás, y cada ataque de Satanás, ¿cómo lo repelió Jesús? Con un escrito está, perfecto. La siguiente clave, número 12, pide ayuda al Padre para hacer su voluntad. La tentación más fuerte de Jesús la experimentó precisamente en el Getsemaní, porque ahí su humanidad estaba en una lucha terrible al saber que al otro día experimentaría dolor, experimentaría latigazos, experimentaría que le perforaran las manos, que le perforaran los pies. Él sabía el dolor humano que sentiría. Y como les dije a ustedes, ni siquiera nos gusta que nos pongan una inyección con una jeringuita y una agujita así nomás, chiquitita. Ahora imagínense cuando usted sabe todo lo que va a experimentar. Jesús sabía todo, y por eso le dice al Padre: Padre, ayúdame, si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Hay que pedir ayuda del Padre, orar en medio de la tentación. Clave número 13, identifica la pasión o el deseo que está en tu interior. Todos nosotros tenemos en nuestro interior deseos. Esos deseos son los que motivan la tentación. Allí están, lo explicamos con claridad en el estudio, que
obviamente yo estoy solo repasando, ustedes tendrían que mirar la serie completa para ver las explicaciones de todo esto. Las pasiones debemos someterlas a Dios. No alimentes una pasión. Si hay algo en tu interior que te motiva al pecado, no la alimentes. No veas cosas que no debes ver, no vayas a lugares que no debes frecuentar. Y bueno, dice la siguiente, la número 14, acepta la gracia de Dios. Nosotros solo somos salvos por gracia. Nadie se salva por guardar los mandamientos. Es Cristo quien nos da su don inmerecido. La gracia es la que nos libera, la que nos saca de la esclavitud del pecado. Pero nosotros ahora, cuando aceptamos esa gracia, lo mejor que podemos hacer para no defraudar a quien nos salvó es guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Número 15, somete tus pensamientos a Dios. El pecado inicia en el pensamiento. Primero viene el pecado, primero viene el pensamiento. Después del pensamiento, entonces viene la imaginación. Después de la imaginación viene el deseo. Después del deseo, entonces viene la voluntad. Hasta aquí tú puedes decidir no en cualquiera de los pasos, pero luego viene el consentimiento. Si tú llegas al paso quinto, caes en pecado, si consientes con el pecado. Así que si aparece el pensamiento, no, entrégaselo al Señor. Señor, mira lo que estoy pensando, esto es sucio, eso es basura, ayúdame. Y el Señor viene a ayudarte. Y si inclusive pasaste a la imaginación, Señor, mira lo que estoy imaginando, somételo a Dios. Y si pasaste inclusive al deseo, somételo a Dios. Y cuando llega la voluntad, siempre piensa en las consecuencias que traerá tu falta y tu pecado, para que no vayas a caer en eso. Y pídele al Señor sabiduría. Así que qué importante es que sometamos los pensamientos a Dios por donde comienza el pecado. Pero también debemos someter el cuerpo a nuestro Dios. Clave número 16, el cuerpo nuestro no es para la fornicación, dice 1 Corintios 6. Nuestro cuerpo es para alabar y glorificar a Dios, para que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo nuestro no es nuestro. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? A Dios. Y debemos honrar y glorificar a Dios ¿con qué? Con nuestro cuerpo. Así que ten cuidado con lo que haces con tu cuerpo, porque ahora hay una cantidad de movimientos en todas partes del mundo que le dicen a la gente que haga lo que quiera con su cuerpo, inclusive movimientos pro aborto, donde le dicen a las mujeres que hagan con su cuerpo lo que quiera. Tienen una criatura que ni siquiera tiene el tipo de sangre de ella, muchas de las veces, que es un ser totalmente independiente a ella. Bueno, dependiente mientras se alimenta y crece, pero independiente aún en el tema de genética, independiente aún en el tema de tipo de sangre, y ella piensa que es su cuerpo y que puede hacer lo que quiera, y están abortando niños, yendo en contra de la voluntad de Dios. El cuerpo nuestro es para glorificar a Dios. Tus genitales son para glorificar a Dios, y el sexo tiene un lugar, y es dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Clave número 17. Conoce las gloriosas recompensas por vencer al pecado. Lo vimos ayer y hablamos de 9 recompensas, 6 en la tierra y 3 en la eternidad. Dios nos dará la corona de la vida eterna y nos sentaremos en su trono los que venceremos. Y la última que vimos es: adora solamente a Dios. Satanás está haciendo todo para que los seres humanos le adoren a él, o mejor, que adoren a la bestia. Si adoran a la bestia, le adoran a él, y va a hacer lo que sea para que nosotros no guardemos su palabra. Y hoy entramos en el último punto, el último tema. Oremos. Padre, habla en esta hora, que tu espíritu se manifieste, toca vidas, corazones, que tu palabra impacte, Señor, cada corazón, que nos transformes y nos permitas, Señor, heredar la eternidad. Ayúdanos a entender tu palabra, ahora que hablaremos acerca del exterminio del pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Romanos, el capítulo 2. Abran sus Biblias conmigo en Romanos, el capítulo 2, el versículo 5 y al versículo 8. Romanos 2, 5 al 8. Dice Dios en su santa palabra. Romanos 2, 5 al 8. Dice Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí está claro, hay solamente dos caminos por los cuales los hombres pueden transitar: el camino que lleva a la inmortalidad y a la vida eterna, o el camino que lleva a la destrucción eterna, a la muerte eterna. ¿Saben? No hay nada malo que dure toda la vida. No hay nada malo que no pase, que no se acabe. ¿Saben qué es lo lindo de esta historia extraordinaria? De esta historia de redención tan maravillosa, que aunque la historia comenzó bien, guiándonos por Dios, Dios creando para darle felicidad al ser humano, en algún momento la historia se dañó. Pero esa historia de maldad pronto terminará. Y luego lo que sigue es victoria y por la eternidad. Y cuando estemos en la eternidad, miles de años adelante, y miremos lo que sucedió, solo será un vago recuerdo y un mal recuerdo de cuando el pecado entró aquí en el universo. Esta historia que comenzó bien, terminará bien por la gracia de Dios, para todo el que decida seguirle a Él y vivir con Él. Voy a hablar de 4 aspectos básicos para concretar el fin del pecado. Número 1 es que antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá un juicio que nosotros llamamos, y de él ya hablé un poco en la mañana, en el tema anterior, juicio previo a la segunda venida de Cristo. Luego hablaremos de que hay otra fase de ese juicio que se dará el día que Cristo venga por segunda vez. Luego la tercera fase de ese juicio se dará durante 1000 años. Y luego la cuarta fase de ese juicio se dará el día de la ejecución final, que será terminando el periodo de los 1000 años. 4 fases para que el pecado sea exterminado del planeta Tierra. Vamos a entrar en la fase número 1. Y vamos a hablar del juicio antes, previo a la segunda venida de Cristo. Abramos las Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Daniel, el capítulo 7. El libro de Daniel, el capítulo 7. Dice el Señor en su santa palabra. Daniel, capítulo 7. Vamos a mirar desde el versículo 9 al 10. Daniel 7, versículo 9 al versículo 10. Daniel, escribiendo su visión, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena de Daniel describe un gran juicio, y un juicio que existirá previo a la segunda venida de Cristo. Y el juicio está relatado precisamente después de que la palabra del Señor muestra la visión de las 4 bestias que ilustran el proceso en cómo los imperios estarían dominando el planeta Tierra. Y después de que los imperios pasen sobre el planeta Tierra, entonces ahora Dios está listo para ejecutar un juicio y poder entregar este mundo que antes Dios se lo había entregado en dominio al hombre. Y Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén que este mundo era para que lo señoreara, para que lo cuidara, para que lo labrase. Pero el pecado hizo ahora que él perdiera el control del mundo. Satanás toma el control del mundo. El hombre tenía el control sobre la naturaleza, el hombre tenía el control sobre los animales. Ahora con el pecado tiene que huir de los animales, huir a la naturaleza. Hoy todavía huimos de la naturaleza. Viene un huracán, evacuación, estamos huyendo, porque no podemos controlar el planeta como consecuencia del pecado. Y entonces se tiene que realizar un juicio
porque Dios va a permitir que todas las cosas sean restauradas a como era antes, a como fue su plan. El intruso del pecado vino a destruir, pero el Señor ha hecho un plan para vindicar, para restaurar, para salvar y para corregir lo que se hizo mal. Qué maravilloso es Dios. Y entonces aquí tenemos ese juicio, un juicio donde hay muchos participantes. No voy a hablar en detalle, porque mi idea es cubrir rápidamente las fases, pero aquí se muestra con claridad que seremos juzgados por las cosas que están escritas en libros, en registros. Y aunque ese es un tema importante para tocar en su momento, yo quiero invitarles para que ustedes puedan mirar a los predicadores del canal Zoom. Muchos de ellos están hablando de esto y van a encontrar información al respecto. Pero quiero ahora que vayan conmigo, entendiendo que hay un juicio previo a la segunda venida de Cristo, que hay algunas cosas que ya fueron juzgadas. Hay cosas que ya están decididas. Y quiero que miremos algunas de esas cosas. Vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 11. San Juan capítulo 16, versículo 11. Noten cómo la palabra del Señor nos aclara algunas cosas. San Juan 16, 11. ¿Qué podría estar juzgado ya? Leamos como dice el Señor. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Saben que cuando Jesús dice estas palabras, Jesús está diciendo que el príncipe de este mundo, que es el título que se le da a Satanás, Jesús está diciendo en su momento, cuando él está en el escenario, hace 2000 años, en la historia dice, ya Satanás fue juzgado. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Bueno, lo que está diciendo Jesús precisamente es que el dominio que tenía Satanás sobre el planeta Tierra se termina. Con la venida de Jesús a la tierra, ya ese dominio lo perdía Satanás. Al haberlo vencido el mismo Jesús aún en las tentaciones, perdía el dominio. Y miren, les voy a contar algo que es bien interesante. Me hubiera gustado haber tenido más tiempo para desarrollarlo a través de la Biblia, pero voy a tratar por lo menos de explicarlo brevemente para que quede el concepto claro. Si usted revisa el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento personas liberadas de espíritus, de demonios. Pero usted ve que cuando llega Jesús a la tierra, las personas comienzan a ser liberadas de los espíritus. Porque Satanás perdió el dominio, perdió el control. Y no solo eso, sino que ahora ese poder Dios se lo entrega a sus seguidores. Y ahora los apóstoles pueden también ser instrumentos para expulsar fuera demonios. Hasta el día de hoy, los fieles hijos de Dios, ancianos de iglesia, pastores, son utilizados como instrumento de Dios para echar fuera demonios. De paso, quien echa los demonios es Dios, ¿no? No es que los hombres tengamos el poder de echar fuera demonios, sino que Él nos permite a nosotros participar unidos con Él en esa obra de liberación. Y nos da ese privilegio maravilloso. Cuando algunos ponen las manos sobre algunas personas y oran por las personas y las personas son sanadas, no es que los pastores o los ancianos que oran por los enfermos tengan el poder, sino es porque el Señor quiere trabajar en conjunto con sus hijos para que se puedan obrar esos milagros portentosos. Yo he experimentado de ambos casos muchas veces en la vida, tanto orar por gente que está endemoniada, poseída y sean liberados, tanto orar por personas que son sanadas de manera milagrosa, incluyéndome a mí mismo. El año pasado viví una experiencia increíble con mi Señor, increíble, hermosa. Yo siempre oro por las personas, por su sanidad, pero un día terminé de hacer una visita y me dio una flu terrible y salí de esa visita ardiendo en fiebre, con dolor de cabeza,
con visión borrosa, y tuve que montarme al vehículo. Llamé a mi esposa y mi garganta se estaba cerrando de la inflamación que tenía. Pero mi responsabilidad de servir al Señor, estaba terminando la última visita, así que me monté en el carro, eran cerca de las 9:30 de la noche, y dije, no voy más, me voy para la casa. Y hubo un momento en que sentí miedo de chocar, porque mis reflejos no eran los mejores. Y por primera vez hice algo que nunca había hecho en mi vida. Y le dije, Señor, tú eres todopoderoso. Yo no soy nadie. Lloro y oro con mis hermanos en la iglesia. Muchos hermanos se sanan. Yo no tengo el don de sanidad, de paso, no crean en eso. Yo creo es que Dios sana a las personas cuando creen en su poder. No tengo ningún don de sanidad. Pero nos reunimos a orar y muchas personas se sanan. Pero ese día yo me puse la mano sobre mi cabeza. Y mientras iba conduciendo, con miedo a chocar sobre la autopista, le dije, Señor, la primera vez que yo pongo la mano sobre mi cabeza, he visto tus milagros tantas veces. Señor, necesito llegar a casa. Te pido en el nombre bendito de Jesús que esta fiebre desaparezca. Sáname si es tu voluntad. Cuando yo terminé la oración, instantáneamente la garganta comenzó a despejarse. Me comencé a enderezar porque tú enfermo iba torcido, inclinado. La fiebre comenzó a bajar y en menos de 5 minutos estaba completamente sano. Inclusive había llamado a mi esposa diciéndole que iba para la casa, que lo único que quería era llegar a la casa, dormir, que me tuviera la medicina lista para tomarla. Pero cuando llegué a casa lo que hice fue pedir comida. Tengo hambre. Y comí. Cuando creemos en Dios, Dios hace cosas increíbles. Si tenemos confianza en su poder, porque Él es Dios de lo imposible. Jesucristo, que es Dios de lo imposible, vino a liberar a la gente del poder de los demonios. Por eso ustedes notan ahora que en el Antiguo Testamento no tenemos esos episodios, pero en el Nuevo se repite una y otra y otra y otra y otra vez, porque Satanás había perdido el dominio. Ahora, ¿quién había recuperado el planeta? Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dice, ya Satanás fue juzgado. Ya usted no es el príncipe de este mundo. Jesucristo le está diciendo, ahora yo recuperé este mundo para el Señor. Recuperé este mundo para ser que fueran salvos por Él. Por eso dice el Señor en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Qué interesante, eso quiere decir que ya Satanás fue juzgado cuando Jesús vino. Si quieren mirar algo más de eso, pues hay más que podríamos tocar del mundo, pero la palabra del Señor muestra con claridad que Satanás fue destronado por la muerte de Cristo en la cruz. Es más, Jesucristo venía a entregarse, pero fue Satanás el que lo llevó a la muerte. Cuando la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, los que han tenido la oportunidad de leer El deseado de todas las gentes, saben que habían demonios en medio de la multitud. Y los demonios gritaban y instigaban a la gente que gritaran, crucifícale, porque él quería acabar a Jesús. Quería destruir al Hijo de Dios. Era el precio que tenía que pagar. Ahora se expuso para que Satanás hiciera con él lo que quería, llevarlo a la muerte. Y todo el universo, los ángeles del cielo, vieron lo que él le acababa de hacer al mismo Creador. Y ahora quedó desenmascarado totalmente. Si había un vestigio de duda de que Satanás era el rebelde, ya no existía ese vestigio. Porque estaba comprobado y demostrado del rencor, de la rabia, del coraje que tenía hacia Jesús. Y Satanás fue juzgado. Y por supuesto, a partir de ese momento,
Él y sus ángeles sabían de la condenación que les esperaba. Saben, los hombres también vamos a ser juzgados. Vayan conmigo en el mismo libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 22. Juan 5, 22. Aquí hay un concepto bien interesante. Juan 5, 22. Dice el Señor en su palabra: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Y saben que yo me pregunté por algunas oportunidades, ¿por qué dice eso la Biblia? ¿Por qué el Padre? Nosotros vemos en Daniel 2 que el anciano de días, creemos que el anciano de días es el Padre. ¿Por qué el anciano, si se sentó, por qué le entrega el juicio al Hijo? Y cuando tú estudias los evangelios, descubres que hay suficientes razones para que el que juzgue sea Cristo al hombre y no sea el Padre. Porque de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien está en mejor condición o el más idóneo para juzgar es el Hijo. ¿Y por qué es el más idóneo para juzgar? Porque el Hijo vino a esta tierra, vivió como hombre, sintió las debilidades del hombre, sintió tentaciones, fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Experimentó el sufrimiento del hombre. ¿Quién mejor para poder juzgar? La razón por la que se le entrega el juicio al Hijo es porque el Hijo, ante todos los seres del universo, no le queda a nadie duda de que Él es el más idóneo para juzgar. Y miren, ¿por qué Jesús nació como un bebé? ¿Por qué no vino ya como un hombre adulto? ¿Por qué tenía que nacer desde bebé y terminar como adulto? Porque el Señor quería mostrar que en todas las etapas de la vida se puede vencer. Se puede vencer en la niñez las tentaciones. Niños, se pueden vencer las tentaciones en la niñez. Adolescentes, se pueden vencer las tentaciones en la adolescencia. Juventud, se pueden vencer las tentaciones en la juventud. Adultez, se pueden vencer las tentaciones en la adultez. Así que si alguien puede juzgar a niños que murieron, niños, si alguien puede juzgar a adolescentes, si alguien puede juzgar a jóvenes, si alguien puede juzgar a adultos con absoluta justicia ante todos los seres del universo, sin que Satanás pueda decir, pero es que él ¿por qué juzga a los seres humanos si ni siquiera los conoce? Ahora Satanás no puede decir nada contra Jesús. Y no puede decir nada porque él vivió como nosotros. Experimentó lo que nosotros experimentamos en todas las edades. ¿No les parece lindo ser juzgados por Jesús? Gracias a él que nos juzga. ¿Quién conoce mejor las cosas que Jesucristo? ¡Qué maravilloso! Cuán sabio es Dios al permitir que el mismo que llevó los pecados de la humanidad, el mismo que decidió salvar la humanidad, es el mismo que puede juzgar a los seres humanos. Y también puede juzgar a quienes lo despreciaron. Porque aún estando en vida, experimentó el desprecio, experimentó el rechazo. Y ahora Jesús, que conoce eso, podrá juzgar a quienes finalmente mueren rechazándole y no tomaron una decisión por él. Jesús va a juzgar a los seres humanos, porque es el juez de todo, por sus acciones. Y entonces dice la palabra del Señor, vayan conmigo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 10. 2 Corintios 5, 10. Dice Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está, Él como juez. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que mal. Vamos a ser juzgados únicamente por lo que hicimos durante el cuerpo. De paso, este versículo echa por tierra cualquier creencia
de cualquier persona que cree que las personas cuando mueren van al cielo, que el alma queda por ahí divagando, que el alma va a un lugar y entonces si se ora por esa alma que está en ese lugar, va a pasar de ese lugar a otro lugar, y voy a hablar más claro, van al purgatorio, entonces de purgatorio se ora para que pasen al cielo, que de paso ni sucede eso, ni las almas se van para ninguna parte, número uno, ni tampoco es cierto que vamos a ser juzgados después de lo que las almas hicieron después de muertos. El punto es que el muerto está muerto, el alma no va por ninguna parte. La palabra del Señor así lo establece. Ahora no tengo tiempo para ampliar el concepto, pero lo que quiero decir aquí es que está muy claro que solo somos juzgados por lo que hagamos cuando estamos en el cuerpo, en vida. Y eso es supremamente maravilloso, porque mientras tú tengas vida tienes oportunidad de arrepentirte. Mientras tú tengas vida tienes oportunidad de buscar a Jesús. Mientras tú tengas vida tienes oportunidad de cambiar. Y quizás voy a decir algo más aquí. ¿Saben ustedes que en esta vida hay injusticias? ¿Hay gente mala que se hace rica en esta vida, sí o no? ¿Y hay gente buena que se mantiene pobre toda la vida, sí o no? Eso parece injusto. Pero realmente Dios, que es Dios de toda justicia, va a arreglar eso pronto. Y aquí tú puedes pasar de pobre 80 o 90 años, pero vas a vivir de rico toda la eternidad. Así que quien va a poner esto en orden es el Señor. Y démosle gloria por eso. Ese juicio es el que se desarrolla antes de la segunda venida. Pero también es bueno que sepamos que antes de la segunda venida ya el tema de Satanás quedó juzgado. Ahora pasemos al punto de la segunda venida, la segunda fase, cuando Cristo venga por segunda vez. Dice Mateo el capítulo 16, el versículo 27. Mateo 16, 27. Vayan conmigo en la palabra de Dios. Mateo 16, 27. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Primero nos presentamos antes de que Cristo venga, nuestros nombres pasan en el juicio se define quién es inocente, en el juicio se define quién es culpable, quién hizo obras correctas, quién se arrepintió, quién decidió aceptar a Cristo mientras tú estuvo en el cuerpo. Pero cuando venga por segunda vez, con todos los ángeles del cielo, vienes a pagar a cada uno según lo que hizo. O sea, el tema ya está decidido. En otras palabras, en la segunda venida no hay manera de arrepentirse. Si usted ve viniendo al Señor en las nubes y dice: ay, mira, me arrepiento, ya, olvídate. El momento de arrepentirse es ¿cuándo? Hoy. El momento de entregar la vida a Cristo es ¿cuándo? Hoy. El momento de decir no más al pecado es ¿cuándo? Hoy. Y lo más lindo es que viene el Señor a la liberación total del pecado. Esa fase es extraordinaria. Y viene a juzgar de acuerdo a las obras. Porque es cierto que no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por gracia. Eso ya lo expliqué en la semana. Usted viene al Señor como esté, con sus pecados, sus errores. Viene y Dios lo perdona y lo acepta. Él no echa fuera a nadie que viene a Él. Pero para mantenerse salvo, ahí usted tiene que obedecer. La obediencia es fundamental. Y tiene que realizar las obras que son fruto de la obediencia. Por eso el Señor cuando venga va a preguntar por las obras. Mateo capítulo 25, ustedes conocen el texto, el juicio de las naciones. Pero para no hacerlo largo vamos a leer solo 3 versículos. Mateo capítulo 25, vamos a leer del 41 al 43. 25, 41 al 43. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste ¿de qué? De comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Así que cuando venga el Señor te va a preguntar por las obras. El Señor te va a preguntar: ¿y qué hiciste para ayudar a la gente en la tierra? ¿Tú me aceptaste? Si me aceptas, tienes que trabajar para mí, servirme. Sirve a la obediencia. ¿Y cómo lo demuestras? Con obras, con acciones. Muy bien. Así que
tenemos un juicio previo. Allí se decide quién será salvo, quién no será salvo, quién será declarado inocente, quién será declarado culpable. Y ahora entramos en la segunda fase. Cristo viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los que hayan creído en el Señor, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, a partir del versículo 13, seremos llevados con Él, nos encontraremos con Él en el aire y nos iremos a vivir a el lugar donde está el trono de Dios, a la Nueva Jerusalén. Algún lugar en el universo está la ciudad que Dios ha preparado. Esa fue la promesa que le hizo a sus discípulos en Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde está el Señor ahora? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Preparando lugar. Y cuando me fuere y os prepararé lugar, vendré ¿qué? Otra vez, y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que nos recogerá y nos iremos allá. Y claro, cuando digo esto es porque muchos de ustedes ya conocen estos textos. Cuando Cristo venga, al resplandor de su venida, matará a los impíos. Y el planeta Tierra quedará desolado, porque los buenos nos vamos. Levanten la mano los que nos vamos a ir con Jesús. Levanten la mano, muy bien, gracias. Levanten las manos los que se van a quedar, por favor. Una nomás. Pero los demás sí nos vamos. Ok, entonces, los que nos vamos con Jesús a disfrutar de la eternidad, y los que se quedan en la tierra, pero ya estarán muertos. Esa será la segunda fase. La tercera fase es que a partir de ese instante comienza un periodo que la Biblia describe en Apocalipsis 20, que es el milenio. Un periodo donde la tierra quedará completamente deshabitada. La Biblia describe la venida de Cristo en Apocalipsis el capítulo 19 y lo describe en forma simbólica, viniendo en un caballo blanco, con vestiduras rojas, con una espada. Y bueno, ese es otro tema bien interesante. No es que Jesús va a venir así, es la manera simbólica como lo presenta, es la manera didáctica. Era como en el pasado venían los comandantes que ganaban las victorias y generalmente usaban caballos blancos, y entonces de esa manera se simboliza el Cristo victorioso que vendrá a rescatarnos. Pero tan pronto termina el capítulo 19 con la segunda venida de Cristo, comienza el capítulo 20, que habla ahora del milenio sobre la tierra. Y esa es la tercera parte del juicio, los 1000 años. Satanás ahora es prisionero. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 1 al versículo 3. Dice Dios en su palabra, dice el Señor: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Esa palabra abismo es bien interesante, porque esa palabra traducida del griego es la palabra abusos, que en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, también aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis, y hace referencia cuando la tierra estaba vacía y el espíritu se movía sobre la faz del abismo. Así que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Nosotros creemos que esta es una figura simbólica que está mostrando una situación difícil para Satanás, porque Satanás, la tarea de Satanás es ¿cuál? Engañar. Esa es la tarea que describe Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 9. Engaña al mundo entero. Pero ahora ya no hay seres sobre la tierra a quien engañar, porque los injustos están muertos, los justos estamos en el reino con el Señor disfrutando, y ahora Él queda aquí en este planeta, seguramente medio preocupado, como algunos diríamos. No sé si ustedes usan la expresión, uy, me siento maniatado. ¿Han escuchado esa expresión? Y cuando usted dice me siento maniatado, ¿a qué se refiere? Que usted quiere hacer cosas y no puede ¿qué? Hacerlas. Las circunstancias lo tienen maniatado. Y las circunstancias van a impedir que él haga algo. Mire, Satanás está muy ocupado todos los días, a toda hora.
Sus demonios están muy ocupados todos los días, a toda hora, porque hay mucha gente que engañar. Y tú y yo somos víctimas potenciales para él. Así que está muy ocupado en esa tarea. Pero cuando no haya nadie, manicruzado a quedarse allí. Y sigue diciendo el texto: y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él, dice el versículo 3, para que no engañara más a las naciones. Esta mañana hablamos de eso, que él engaña a los gobiernos para que dicten leyes, que son leyes, muchas de ellas religiosas. Y entonces, para que no engañe más a las naciones, hasta que fueron cumplidos los 1000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que ahora se está estableciendo un juicio bien interesante para Satanás. Cuando tengo que dar charlas acerca de cómo educar a los hijos y hablo acerca de los métodos de castigo, uno de los métodos que da siempre éxito en la formación de los hijos, especialmente desde los 3 años hasta los 9 años, es el aislamiento. Cuando a un niño se aísla por unos minutos y en la medida en que va creciendo, quizás por un poco más de tiempo, el aislamiento hace que el niño reflexione en lo malo que hizo y él no quiere estar aislado, porque el niño quiere estar en contacto con las otras personas. Después de los 9 años ya no funciona mucho este método, porque ya los chicos comienzan a querer estar solos. Pero antes de esa edad es fundamental. Una de las cosas que va a funcionar muy bien con Satanás es que va a tener 1000 años sin hacer nada, excepto pensar en todo lo malo que hizo y reflexionar en todo lo malo que hizo, para que tenga la absoluta seguridad de que el castigo que viene sobre él es lo que se merece por su perversión, por su maldad, por el daño y el oprobio que ha ocasionado al planeta Tierra. Así que ahora viene su aislamiento durante 1000 años, su reflexión durante 1000 años. Y de esa manera, esta sentencia viene sobre él y nos preparamos para la última fase del exterminio del pecado. Y la última fase del exterminio del pecado es lo que va a pasar después del milenio. Después del milenio habrá una nueva resurrección. Antes de los 1000 años, o mejor, cuando Cristo viene, los muertos resucitan y se van con él. Los impíos mueren. Pero la palabra del Señor habla de que esos impíos tendrán que resucitar. Y tendrán que resucitar para ver por última vez la gloria de Dios y el poder de su justicia. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 28. 28 al versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 al versículo 29. Evangelio según San Juan 5, 28 al 29. Dice Dios en su palabra: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. A estas alturas ya todo está decidido. A estas alturas, pues ya dijimos, no hay oportunidad de arrepentimiento. A estas alturas lo único que se puede contemplar es que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y por qué Dios va a querer resucitar a todos los muertos? Porque todos los muertos necesitan ver el exterminio final del pecado. Estoy hablando de todas las personas que murieron haciendo pecado a través de todos los tiempos, durante esos 6000 años de sufrimiento del planeta Tierra. Todos sin excepción, aquellos que murieron haciendo el mal resucitarán, porque algunos de ellos quizás no tenían la conciencia de toda la maldad, o rechazaron a Dios, o quizás no creyeron que las consecuencias de las cuales la Biblia hablaba eran correctas, que de paso, como lo vimos en el tema anterior, lo
lo que Satanás quiere es desestimar, subestimar, rebajar, reducir, aminorar, disminuir las consecuencias que las personas enfrentan por su desobediencia. Y entonces ahora lo que va a suceder es que Dios quiere que todos puedan contemplar el efecto, la consecuencia de la desobediencia que tuvieron. Aquí nace el famoso concepto zombie, que se tiene en muchas películas de terror, y entonces se levantan muertos vivientes para poder hacer mal a otros. Y el que se habrá inventado ese concepto, pues creo yo, tuvo que haberlo sacado de la Biblia, porque es la Biblia la que lo presenta. Todos aquellos murieron y aquí sucede un fenómeno. Satanás se levantará nuevamente y última vez a engañar a todos aquellos pecadores. Y dice la palabra del Señor, volvamos nuevamente a Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos rápidamente a Apocalipsis 20. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, dice el Señor en su palabra: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Vuelve el trabajo, 1000 años después, Dios resucita y ahora tiene más trabajo, a quién engañar, y los prepara para la guerra. ¿La guerra contra quién? Contra los santos de Dios. La guerra, miren, todo comenzó con una guerra. ¿En dónde? En el cielo. Y todo terminará con una ¿qué? Con una guerra. Allá la guerra por la supremacía, porque quería y deseaba el lugar de Dios. Aquí, aunque sabe que será destruido, porque su orgullo a través de los tiempos no le ha dejado reconocer su indignidad y maldad, y seguirá con su orgullo ya profetizado, querer aniquilar a los santos de Dios y a la ciudad de Dios. Y dice la palabra del Señor con claridad. Volvamos en el mismo Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 9. Y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La expresión siglo de los siglos da a entender es que finalmente el pecado se acabará, no que el fuego durará por la eternidad, porque esa misma expresión se usa para Sodoma y Gomorra, que esas ciudades iban a arder para siempre, pero finalmente hoy no arden. Simplemente son las consecuencias de su pecado las que serán eternas. Y queridos, finalmente todo será destruido. Déjenme ir cerrando con un texto que está en Malaquías 4, el versículo. Vamos a Malaquías 4. Malaquías, el capítulo 4, y vamos a mirar el versículo 1. Malaquías 4:1. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En la oportunidad que Jesús habla del infierno, se está refiriendo a este día, a este momento, donde el pecado desaparecerá para siempre. Hoy vivimos en una situación de pecado y de amenaza. Durante esta semana hemos visto cómo vencer el pecado, pero finalmente Dios, en su infinito amor, por amor a sus hijos, desarrolla un juicio en el cielo que le entregó al Hijo, al que puede juzgarnos porque nos conoce. Ahora el Hijo juzga, y después de que juzgue en el cielo, vendrá. Y cuando venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya el juicio estará decidido. Satanás ya fue juzgado, recuerden. Pero luego, ahora Satanás queda solo durante 1000 años para que pueda meditar en toda su maldad, en todo lo que hizo, sin poder engañar a nadie. Y quizás, por lo que el texto revela, más bien lo que pasará con Satanás es que su odio se acrecentará hacia Dios. Y entonces durante esos 1000 años,
esperando que los 1000 años se cumplan, se prepara para que cuando Dios resucite a los otros muertos, entonces finalmente Él tenga nuevo trabajo para engañar. Rodeará el campamento de Dios, querrá pelear la última batalla, pero fuego del cielo saldrá y lo consumirá. A él, a sus demonios y a todos los hombres y mujeres que ahora ven el poder y la gloria de Dios, que han existido y que vivieron en maldad. Es triste que a pesar de que la Biblia es tan clara, muchas personas todavía no se deciden por Dios. Es triste que conociendo las consecuencias finales del pecado, la gente todavía decide vivir una vida apartada de Dios. La Biblia es demasiado clara. Y quiero decirles algo, obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Apartarnos del pecado, siendo esclavo de obediencia, en lugar de ser esclavo del pecado, es el mayor regalo y privilegio que Dios nos da. Porque eso nos hace mejores personas. Eso hace que tu familia te aprecie, te quiera, te respete, te admire, aunque quizás otros te pueden rechazar porque no compartes el pecado de ellos. Eso hace que tú te conviertas sin querer en un ejemplo para los demás. Eso hace que tus vecinos te admiren, que tus vecinos te quieran. Eso hace que tus hijos te vean como ejemplo, que tus nietos quieran disfrutar a tu lado. Eso hace que tu esposa, que tu esposo te ame más, te quiera más. Eso te llena de felicidad. Eso te da una paz inagotable, una paz increíble que llenará todo tu ser y que te permitirá disfrutar feliz en la tierra y por la eternidad. Lo mejor que me ha pasado en la vida es conocer a Cristo. Pero lo mejor es saber que Él me ayuda a vencer el pecado. Que aunque yo no lo puedo vencer solo, Él me ha dado las claves en la Biblia para vencerlo. Y lo mejor es saber que el mal pronto terminará. ¿Qué es 6000 años de maldad comparada con la eternidad? ¿Qué es 50, 60, 70, 80, 90 años que vivamos en la tierra comparado con la eternidad? Yo te invito para que tú puedas vivir una vida nueva desde ahora y para siempre. Para que digas no más al pecado y sea una vida con Jesús. Para que clames cada día al Señor por su poder y su gracia. Para que puedas ser limpio de toda maldad y viva feliz desde ahora y por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.